¿Cómo les va? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, en donde quiera que se encuentren. En Sudamérica, no sé, en Chile, en España, qué sé yo, déjenme imaginar. Pues también puede ser en Francia también, ¿no? Bueno, en donde quiera que se encuentren, que me entiendan el español, porque pues esto es en español, definitivamente, ¿no? Sobre todo en cuanto a las frases de los filósofos, él tiene más o menos como 75 frases, ¿no? Vamos a ver cómo les cae y cómo lo aceptan, de acuerdo, ¿no? Se llama Michel Foucault. Michel Foucault. Parlu, je ne comprends pas. ¿Le parle français? No, no, tampoco. Me gusta el francés, ¿eh? Me gusta el francés. Él es de origen francés. Michel Foucault fue, fue francés. Él nació, esto me puso muy atento. Nació el mismo día y mes, por supuesto, de Nietzsche. ¿Me de Nietzsche, Nietzsche, es increíble, ¿no? Ya saben, ya les platiqué de Nietzsche, increíble, ¿no? El mismo día y mes de Nietzsche, Michel Foucault, bueno, es increíble, ¿eh? Y digo, no sé, y sobre todo pensar que este filósofo dejó una gran cantidad, básicamente, de frases donde decían algo de él, fundamentalmente, ¿no? Él nació en 1926 y murió en 1984, en el siglo XX, básicamente, ¿no? Y lo más curioso es que murió también casi al mismo tiempo de Nietzsche, a los 58 años. Qué coincidencia, ¿no? Vamos a ver qué tiene. No lo he leído mucho. Michel Foucault, deje ver, vamos a ver qué es. Él conocía su nombre era Paul Michel Foucault, o sea, conocido como Michel Foucault. Fue un filósofo, básicamente, un historiador, sociólogo y también psicólogo francés. Él nació en Francia, en Poitiers de Francia, en Poitiers de Francia. Y falleció en París, Francia también, ¿no? El 25 de junio. Es increíble, ¿no? Nietzsche, digamos, nació en 1844. Pero bueno, había una gran distancia entre Nietzsche y, por supuesto, Foucault, por supuesto, ¿no? Él, digamos, filósofo francés, no sé, se dejó llevar de alguna manera por Kant, por ejemplo, inclusive por un psicólogo extraordinario que fue Sigmund Freud. No sé por qué, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Él estudió en la Universidad de París. Es un cuate que aprendió muchas cosas de una manera de educativa, muy bien, ¿no? Y se dejó influenciar pues, por algunos pensadores para llegar a lo que vamos a descubrir ahora, vamos a leer, porque yo estoy sincero, yo no había leído a Michel Foucault, entonces vamos ahora, no he releído más de lo que yo necesitaba, por el interés que yo he tenido con otro tipo de filósofos, ¿de acuerdo? Era un hombre también influenciado por su familia, y además es digamos, muy equilibrado en la vida, ¿no? Era muy equilibrado en todo, y además leyó mucho, por supuesto, y eso le llevó a estas condiciones. O sea, Foucault es uno de los pensadores más importantes del siglo XXI, que se ha caracterizado como un filósofo postestructuralista por sus críticas, sobre todo su crítica a la corriente estructuralista, o sea, que había definido la actividad, sobre todo en las ciencias sociales. Foucault desarrolló, por ejemplo, una nueva noción del sujeto, que parte de una crítica de las instituciones contemporáneas, o sea, que lo objetivan. Así como, por ejemplo, también el análisis de las relaciones del poder y sobre todo en la pregunta sobre cómo es el ser humano se convierte, no sé, a sí mismo.
o a sí misma, no sé, en un sujeto, ¿no? Bueno, vamos a ver. Te digo, son muchas frases, ¿no? 70 y tantos, 75 parecen frases, y fue un historiador, como les digo, psicólogo, ¿no? También un teórico social, filósofo francés, que por eso a lo largo de su vida, él fue un profesor, básicamente, de varias universidades, fíjense, profesor de varias universidades, sobre todo francesas y sobre todo inclusive estadounidenses, porque la verdad, o sea, vivió muy poco. Estoy hablando de 58 años, es muy joven, ¿de acuerdo, no? O sea, él, por ejemplo, fue profesor de varias universidades francesas y estadounidenses, como digo, fue muy catedrático de historia de los sistemas del pensamiento en el Collège de France. Su pensamiento viene influenciado por, no sé, por los grandes filósofos, como tienes, como Karl Marx, por ejemplo, y como les digo, de Friedrich Nietzsche. Y no por nada, ¿eh? Le impactó seguramente Mitch, por supuesto, ¿no? Vamos con son muchos, perdón, muchas frases de él y vamos andando poco a poco para adelantar. Por ejemplo, entonces, dice, por ejemplo, el saber es el único espacio de libertad del ser. O sea, él expresa con su pensamiento, no sé, el conocimiento es la manera pues, de corregir, de conseguir la libertad, básicamente, ¿no? Vamos a ir conociéndolo poco a poco, ¿no? Luego, vamos a ver otra pesada. Dice él, no me pregunten qué soy. O sea, no me pregunten quién soy, ni me pidan que siga siendo el mismo. Eso es muy claro. Si ustedes lo analizan y todo, van a llegar pues a una terminación para entender bien lo que quiso decir él. Por ejemplo, otro pensamiento dijo, el hombre, o la mujer también, y la vanidad mueven al mundo. Es posible. ¿Qué quiso decir con esto? Que el hombre mueve al mundo, ¿no? Igual que la vanidad. O también en el caso de la soberbia y la arrogancia, que es lo que mueve al mundo a través de una manipulación y el beneficio anticipado, ¿no? Otra frase dijo, la más desarmada ternura, así como el más sangriento de los poderes, necesitan la confesión. Qué curioso, ¿no? De Michel Foucault. O sea, ¿por qué? Pues compara la ternura con el más sangriento de los poderes, seguramente, ¿no? Por ejemplo, otra frase dice, el lenguaje, el lenguaje es, como saben, el murmullo de todo, lo que se pronuncia, por supuesto, y es al mismo tiempo ese sistema básicamente transparente que hace que cuando hablamos se nos comprenda. En pocas palabras, el lenguaje es a la vez todo el hecho de las hablas acumuladas en la historia. Y además, el sistema mismo de la lengua. Bueno, habla mucho, explica y espero que nos pueda explicar completamente lo que dice, ¿no? Por ejemplo, otra frase dice, la locura no se puede encontrar en estado salvaje. La locura no existe sino en una sociedad, básicamente. O sea, ella no existe por fuera de las formas de la sensibilidad que lo aíslan y de las formas de repulsión pues, que le incluyen o la capturan, ¿no? Él habla sobre que la locura no tiene sentido, ¿no? Si no existen algunos valores y normas sociales que debemos exigir básicamente, ¿no? En otra de las frases que dijo, dice, para que el Estado, para que el Estado funcione como funciona, es necesario que haya del hombre a la mujer o del adulto al niño relaciones de dominación bien específicas, o sea, que tienen su configuración propia, su relativa autonomía, ¿no? Habla sobre el poder, ¿no? Y la sumisión, básicamente, ¿no?
Pero tenemos que ir entendiendo cuando vayamos a sus frases, tenemos que ir entenderlo poco a poco. En lo que quiso es decirnos en un par de palabras. Otra frase, por ejemplo, dice, el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse. Es otra frase pues, relativa al poder, sobre todo, y a la dominancia, ¿de acuerdo? ¿No? Hablan mucho sobre cada una de las frases, puede ser largo, ¿verdad? Pero otra que hace dice, ¿qué es, ¿qué es lo que hace que la literatura sea literatura? ¿Qué es lo que hace que el lenguaje que está escrito ahí, sobre un libro, sea literatura? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros, por ejemplo, ¿no? Y para él dice que es una especie de ritual previo que traza en las palabras su espacio de consagración, por lo cual desde que la página en blanco, comienza, no sé, a rellenarse, por así decirlo, desde que las palabras, no sé, comienzan a transcribirse en una, no sé, a una superficie que es todavía virgen. En ese momento, cada palabra es, en cierto modo, absolutamente decepcionante en relación con la literatura, porque no hay ninguna palabra que pertenezca por esencia, por derecho de naturaleza, a la literatura. Bueno, me peguen con ello. O sea, peguen con ellos para tratar de entenderlo, ¿no? Porque él dice, en otra frase, dice, el hombre o la mujer, por así decirlo, es una invención cuya fecha reciente muestra con toda facilidad que la arqueología de nuestro pensamiento. Hay que entenderlo. Está muy claro, pero hay que entender lo que dice, como dice Foucault. Entonces, por ejemplo, dijo, todo el sistema de educación es una forma política de mantener o de modificar la adecuación de los discursos con los saberes y los poderes que implican, ¿no? O sea, él dice, decía Michel, puede ser Michel dice que la educación es al fin y al cabo una forma de socialización, básicamente. Es lo que tenemos que ir intentando para comprender bien su pensamiento filosófico. Otra frase dice, por ejemplo, la verdadera razón no está libre de todo compromiso ¿con qué? Con la locura. Por el contrario, debe seguir los caminos que ésta le señala. No, sí. Él básicamente reflexiona sobre la razón básicamente, ¿no? Alrededor de la locura, por así decirlo, ¿no? Otra frase que dice, si la genealogía plantea por su parte la cuestión del suelo que nos ha visto nacer, o sea, de la lengua que hablamos o de las leyes que nos gobiernan también, ¿no? Es ¿para qué? Para resaltar los sistemas heterogéneos que por ejemplo, bajo la máscara de nuestro yo, nos prohíben toda identidad. Revisen eso y van a encontrar el sentido de sus palabras, ¿no? Como otra frase que dice, las relaciones de poder múltiples atraviesan, caracterizan, constituyen el cuerpo social. Y estas no pueden disociarse ni establecerse, ni funcionar sin una producción, o sea, una acumulación, una circulación, un funcionamiento del discurso, básicamente, ¿no? Él expresa una idea sobre las relaciones de poder, básicamente, ¿no? Otra frase de Michel dice, por ejemplo, es feo ser digno de castigo, pero poco glorioso castigar. Aquí hay que comparar y entender por qué dijo una cosa y otra, ¿no? O sea, hacer las cosas mal no está bien, por supuesto, ¿no? Otra frase dijo, por ejemplo,
Lo propio del saber no es ni ver ni demostrar, sino interpretar. ¿De acuerdo? Habla Michel sobre el conocimiento más que nada, ¿no? Para que entendamos lo que significa el conocimiento de cada uno y él no nos quiere explicar. Otra de las frases más amplias dice, por ejemplo, miren, entre cada punto del cuerpo social, o sea, entre un hombre y una mujer, en una familia, entre un maestro y su alumno, entre el que sabe y el que no sabe también. Pasan relaciones de poder que no son la proyección pura y simple del gran poder del soberano sobre los individuos. O sea, son más bien el suelo movedizo y concreto sobre el que ese poder se incardina, o sea, las condiciones de posibilidad de su funcionamiento, ¿no? Es una reflexión total de Michel, ¿verdad? Que bien podría ser expresada, no sé, de cualquier autor de la psicología sistémica, básicamente, ¿no? Como otra frase que tuvo, que dijo brevemente, dice, cada individuo debe llevar su vida de tal forma que los demás puedan respetarla y admirarla. Es muy sencillo, ¿no? O sea, los demás de él solamente van a admirar y respetarán. ¿Para quiénes? Pues para aquellas personas que realmente llevan la vida que desean. Si quieren, llevan una vida así que lo que desean, no porque me lo inventaron a mí. No, algo que yo deseo hacer así, así y así. No voy a mostrar ni a proyectarme de esta manera, ¿no? Otra frase de Michel dice, las cárceles, las hospitales y las escuelas presentan similitudes porque sirven ¿para qué? Para la intención primera de la civilización. ¿Cuál? Pues la coacción, básicamente. O sea, nos habla sobre la coacción, la coalición entre los seres humanos, básicamente. Otra fase de Mitchell dice, cuando la confesión no es espontánea, ni impuesta por algún imperativo interior, se la arranca, se la descubre en el alma, o se la arranca al cuerpo, básicamente, ¿no? Bueno, básicamente es una reflexión sobre la sinceridad, básicamente, ¿no? Otra frase de Michel dice, estoy feliz con mi vida, pero no tanto conmigo mismo. Es muy chiquita, pero suficientemente te dice mucho. Voy a repetirlo. Estoy feliz con mi vida, pero no tanto conmigo mismo. Es muy importante, ¿no? O sea, es una confesión de él que debemos descubrir lo que pretendía decirnos a quien estamos leyendo sus pensamientos a su corta edad. Dios mío, yo que ni pensó en eso. ¿Eh? Pero bueno, una frase más de Michel dice, cuando un juicio no puede enunciarse en términos de bien y del mal, se lo expresa en términos de normal y de anormal. Y cuando se trata de justificar esta última distensión, se hacen consideraciones sobre lo que es bueno o nocivo para el individuo. O sea, son expresiones de un dualismo constitutivo de la conciencia occidental. Es una reflexión definitivamente, ¿no? De cómo podemos utilizar el dualismo a la hora de enjuiciar a otras personas, definitivamente, ¿no? Otra frase dice Michel, dice, hay que ser un héroe, o sea, hay que ser un héroe para enfrentarse con la moralidad de la época. Imagínense su época, y él les va a tratar de decir que hay que ser un héroe para si se enfrentan a la moralidad de la época, ¿no? Fácil con eso, ¿no? En otro pensamiento dice, desde hace 2 décadas vivo en estado de pasión. Con una persona es algo que está mal más allá del amor, ¿de acuerdo? De la razón, de todo. Solo puedo llamarlo ¿qué? Pasión, ¿de acuerdo? Y después de 2 décadas, pues entonces está viviendo
apasionado con esa persona, ¿no? Es lo que quiso decir de alguna manera, de una manera sencilla, para poder entenderlo lo que decía, ¿no? Otra frase de Michel dice, la libertad es la condición ontológica, o sea, ontológica de la ética, pero la ética es la forma reflexiva que adopta la libertad. Bueno, analicen ustedes, o sea, la relación de la ética y la libertad, ¿no? Ustedes pueden entender a Michel, por supuesto, ¿no? Otra frase que dijo, en cuanto al poder disciplinario, ¿de acuerdo? Se ejerce diciéndose invisible. En cambio, impone a aquellos a quienes somete un principio de visibilidad obligatorio. O sea, yo creo que, o sea, Michel estaba muy interesado básicamente en las relaciones humanas. Aquí nos muestra su interés por las relaciones humanas y sobre todo en la relación en el poder, con el poder existente, ¿no? Básicamente es una reflexión que ustedes tienen que llegar a la conclusión. ¿Para qué? Para pues, la hegemonía política y sobre todo cómo se entiende culturalmente. Pues es una reflexión, entonces tienen que profundizar con ella, lo que quiso decir Michel. Otro pensamiento dice, en realidad hay dos especies de utopías. ¿Saben lo que es la utopía, no? Bueno, en realidad hay dos especies de utopías. Las utopías proletarias socialistas, ¿de acuerdo? Que gozan de la propiedad de no realizarse nunca. Y las utopías capitalistas, que desgraciadamente tienden a realizarse con mucha frecuencia, ¿no? Bueno, es una reflexión, estudienla, por favor. Ya se lo dije con calma, espero que lo hayan entendido. Me dice por ahí, dime, ¿por qué no me lo dices otra vez, no? Es que hay dos especies de utopías, ¿no? Las utopías proletarias y socialistas y también utopías capitalistas, ¿no? Bueno, y si no, lo van a leer y van a entenderlo, ¿no? Porque ustedes pueden retrasar lo que es el video, ustedes van a saberlo, ¿no? Si no, no termino nunca. Ok, vámonos a otro pensamiento, a otra frase de Michel. Entonces, por ejemplo, la historia, la historia de las luchas por el poder y en consecuencia las condiciones reales en su ejercicio y de su sostenimiento, sigue estando casi siempre, o sea, casi totalmente oculta. El saber no entra en ello. Eso no debe saberse, por supuesto, ¿no? Son las luchas del poder, ¿no? Que están un poco ocultas de alguna manera, ¿no? Bueno, otra frase de Michel dice, las prácticas sociales pueden llevar a engendrar dominios de saber que no solo hacen que aparezcan nuevos objetos, conceptos y técnicas, básicamente, sino que hacen aparecer además formas totalmente nuevas de sujetos y sujetos del conocimiento. O sea, el mismo sujeto de conocimiento posee una historia, ¿ok? Son prácticas sociales, ¿no? Que van a impactar básicamente a nuestro conocimiento, a nuestro pensamiento, básicamente, ¿no? Ok, otro pensamiento, otra frase de Michel dice, todo el pensamiento moderno es permeado básicamente por la idea de pensar lo imposible. O sea, son las creencias irracionales y en muchas ocasiones, o sea, son las ansias de lograr cosas poco posibles que pueden resultar normales de alguna manera. O sea, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Normales o posibles, no? Eso lo van a decidir ustedes, ¿no? Bueno, otra frase de Michel dice, la literatura no es la forma general de cualquier obra de lenguaje. No es tampoco el lugar universal donde se sitúa la obra del lenguaje. Por ejemplo, es de alguna manera de un tercer término. El vértice de un triángulo por el que pasa la relación del lenguaje
con la obra y de la obra con el lenguaje, ¿no? O sea, Michel decía, creo en una relación de este género. Es lo que se designa con la palabra literatura. Él es amante de la literatura, estoy seguro. Fue un lector impresionante, por supuesto, fue un lector impresionante, ¿no? O sea, la literatura y el lenguaje están íntimamente relacionados. Eso es lo que yo lo siento para él, ¿no? Otra frase dijo, para el Estado, para que el Estado funcione como funciona, es necesario que haya del hombre a la mujer o del adulto al niño, pues relaciones de dominación bien específicos, que tienen su configuración propia y su relativa autonomía. O sea, el Estado no puede entenderse sin existir, que se exista, por ejemplo, una norma bien definida, ¿no? ¿Para quiénes? A los que viven en una sociedad. Tienen que ser muy claras sus pensamientos, ¿no? Por ejemplo, hay otra cosa, otro pensamiento, dice, la vieja potencia de la muerte, en la cual se simbolizaba el poder soberano. Se halla ahora cuidadosamente recubierto por la administración de los cuerpos y la gestión calculadora de la vida. Es una oración, básicamente, ¿no? O sea, que habla de la muerte y del poder supremo. Mire, la prisión es otra frase. La prisión es el único lugar en que el poder puede manifestarse de forma desnuda, básicamente, en sus dimensiones más excesivas y justificarse como poder moral. Pero es una prisión, es un lugar donde la libertad de los presos desaparece, básicamente, ¿no? Yo creo que sí, no hay otra manera. Cuando dice otro pensamiento, dice, el momento en que se percibe que era, por ejemplo, según la economía del poder, o sea, es que es más eficaz y más rentable vigilar que castigar. Este momento corresponde a una formación, digo, a la vez rápida y lenta, de un nuevo tipo de ejercicio del poder, sobre todo en el siglo XVIII, vamos a decirlo, y comenzar el siglo XIX, yo creo que sí, puede ser lógico, ¿no? Es un pensamiento de Michel que hace, no, se refiere a la evolución del poder, sobre todo en la época moderna, ¿no? Otro pensamiento de Michel dice, entre las marcas y las palabras no existe la diferencia de la observación y la autoridad aceptadas. O sea, de algo que sea verificable y la tradición, o sea, por doquier existir un mismo juego, el designo y lo similar, y por ello la naturaleza y el verbo puede entrecruzarse infinitivamente, formando para quien sabe leer, pues un gran texto único, yo creo que sí. Digo, que leer a un filósofo no es fácil, ¿eh? Sobre todo cuando quieren tratar de explicar a una gente normal que no es filósofo, ni psicólogo, ni nada por ello, ni culto inclusive, ¿no? También. Hay otra frase que dice Michel, dice, la delincuencia con los agentes ocultos que procura, pero también que el rastrillado generalizado que autoriza, ¿ok? Constituye un medio de vigilancia perpetua sobre la población. O sea, un aparato que permite controlar a través de los propios delincuentes, pues, precisamente todo el campo social. Así se funciona, ¿no? O sea, explica, por ejemplo, cómo las leyes están hechas para controlar a la población. Es muy difícil, ¿no? Otra frase de él dice, el lenguaje es, de un cabo a otro, es un discurso, ¿ok? Gracias a este poder singular de una palabra que hace pasar, no sé, el sistema de signos hacia el ser de lo que se significa la cosa, ¿no? O sea, las palabras se convierten en discurso gracias al significado que le damos. Totalmente, ¿no? Son bastantes. Vámonos en el siguiente, porque son bastantes, ¿no?
Dice mensaje de Michel, dice, la doctrina vincula a los individuos a ciertos tipos de enunciación y como consecuencia les prohíbe cualquier otro, pero no se sirve en reciprocidad de ciertos tipos de enunciación. ¿Para qué? Pues para vincular a los individuos entre ellos y diferenciarlos por ellos mismos de los otros restantes, ¿no? Otra frase de Michel dice, no existe relación de poder sin constitución correlativa de un campo de saber, ni tampoco de saber que no suponga y no constituya al mismo tiempo unas relaciones del poder. Es una relación entre el conocimiento y el poder y pueden resultar complicadas, ¿no? Otro pensamiento de Michel dice, es una pregunta, ¿puede extrañar que la prisión se asemeje a las fábricas, a las escuelas, a los cuarteles, a los hospitales, todos los cuales se asemejan a qué? A las prisiones? Hay que entenderlo, ¿eh? Hay que tratar de entender lo que nos quiso decir, ¿eh? Otro pensamiento dijo, hacen falta mapas estratégicos, mapas de combate, porque estamos en guerra permanente y la paz es, en ese sentido, la peor de las batallas, la más solapada y la más mezquina. Es una de las peores prácticas que puede llevar a cabo el ser humano en la guerra. Para nada. A ver, ¿quién lo va a aspirar así? Y él con sus 58 años, para nada, ¿no? Bueno, otra frase de Michel dice, todo saber analítico está, pues, invenciblemente ligado a una práctica, a esta estrangulación de la relación entre los individuos, en los que uno escucha el lenguaje del otro, liberando así su deseo del objeto que ha perdido. ¿Qué quiso? Y sobre todo, ¿qué? Y liberándolo de la vecindad, siempre repetida de la muerte, ¿no? No se puede. Es un pensamiento sobre el saber analítico y cómo se encuentra unido a la práctica, que es muy, muy complicado. Otro pensamiento dijo, el comentario. El comentario conjura el azar del discurso. Al tenerlo, no sé, en cuenta, permitir decir otra cosa aparte del texto mismo. ¿Para qué? Pero con la condición de que sea ese mismo texto el que se diga y en cierta forma el que se realice, ¿no? Una cosa es decir y otra cosa es lo que realicemos, ¿no? Son comentarios que pueden ser una versión del texto, básicamente, ¿no? Por ejemplo, otro pensamiento de él dice, se tiene la costumbre de creer que la prisión era una especie de depósito de criminales, un depósito cuyos inconvenientes se habrían manifestado con el uso de tal forma que se diría era necesario reformar las prisiones, o sea, hacer de ellas un instrumento de transformación de los individuos, básicamente, ¿no? Eso quiere decir que, no sé, que las prisiones deberían servir para que las personas pudiesen reformarse y no necesariamente se reforman, ¿eh? Desgraciadamente no, definitivamente que no. Otro pensamiento de Michel dice, en todos los tiempos deberían ser, en todos los tiempos y probablemente en todas las culturas, la intimidad corporal ha sido integrada a un sistema de coacción, pero solo en la nuestra, ¿eh? Y desde fecha relativamente reciente ha sido ¿qué? Repartida de manera así de rigurosa entre la razón y la sin razón. Y bien pronto, por vía de consecuencia y de degradación, básicamente, ¿no? ¿Entre qué? Entre la salud y la enfermedad, entre lo normal y lo anormal. Es la intimidad corporal, básicamente. O sea, que ha despertado siempre, pues, no sé, en un gran debate entre la razón y
y la sin razón. Es lo que tenemos que ver entre razón y sin razón, por así decimos, ¿no? Perdón, me regalo de todo, ¿no? Otro pensamiento de Michel. Vamos a ver qué nos dice. Dice, lo importante es que la intimidad corporal no haya sido únicamente una cuestión de sensación y de placer, ¿no? De ley o, no sé, de interdicción, sino también de verdad y de falsedad. Que la verdad de la unión entre los cuerpos haya llegado a ser esencial, útil o peligroso, precioso o temible también. En suma, que la intimidad corporal haya sido constituido como una apuesta en el cuello de en la búsqueda de la verdad, básicamente, ¿no? O sea, las relaciones íntimas son una gran fuente de sensaciones y luego se desnudan dos cuerpos, ¿no? No lo que, no, más más sobre el contenido sociológico y filosófico, ¿no? Que nos podamos llegar a tantas complicaciones. Otro pensamiento de Michel dice, el cuerpo interrogado es el suplicio, o sea, a la vez el punto de aplicación del castigo, el lugar de obtención de la verdad. Es muy importante. Y de la misma manera que la presunción es solidariamente un elemento de investigación y un fragmento de culpabilidad. Por su parte, el sufrimiento reglamentado del tormento es a la vez una medida para qué, para castigar y un acto de información, ¿no? Es una reflexión que tiene sobre la verdad y la obtención, ¿no? Hay que ver qué es verdad y qué no es verdad. Otro pensamiento de él dice, el sistema de asignaturas invierte la relación de lo visible con lo invisible, por decirlo, ¿no? Él lo dijo así. La semejanza era la forma invisible de lo que es en el fondo del mundo, por ejemplo, hacia que las cosas fueran visibles. Sin embargo, para que esta forma salga a su vez a la luz, es necesaria una figura visible que la saque de su profunda invisibilidad cuando no es visible, básicamente. Es una oración, básicamente, que pone de relevancia la semejanza y cómo ésta se relaciona con algo que no es realmente verdadero. Hablo de la verdad y de lo que no es verdad, Michel, por supuesto. Bueno, ok. Otro pensamiento de Michel dice, la disciplina es un principio de control de la producción del discurso. Ella le fija sus límites por el juego de una identidad, ¿ok? Que tiene la forma de una reactualización permanente de las reglas, básicamente. ¿Okay? La disciplina es una forma o como quien dice, de ejercer el control. Así pues, o sea, ponme límites y reglas. El autor, por ejemplo, Michel, como dice, el autor es quien da al inquietante lenguaje de la ficción sus unidades, sus nudos en coherencia, su inserción en lo real, ¿no? Él dice, el autor se encarga de que el lector sienta las sensaciones y emociones en las obras de ficción, cuando hay tanta ficción que tenemos, ¿no? Otra frase de Michel dice, el ejemplo se buscaba no solo suscitando la conciencia de que la menor infracción corría el peligro de ser castigada, sino provocando un efecto de terror por el espectáculo del poder cayendo sobre el culpable. Eso es. Él nos trata de explicar, ¿no? Cuando él decía un pensamiento, dijo él, dice, donde hay poder, hay resistencia. Bueno, está muy sencillo, ¿no? Es una dialéctica que podemos entender. Cuando él decide, por ejemplo, no soy un profeta. Mi trabajo es construir ventanas donde antes solo había pared.
¿Qué quiso decir Michel con esto? O sea, no hay una verdad revelada, sino indicios que existen en el presente. Cuando él decía, decía Michel, dice, quizás hoy en día el objetivo no es descubrir lo que somos, sino rechazarlo. Este filósofo nos habló sobre nuestra conflictiva relación con nuestra autoimagen. Yo creo que sí, ¿no? Que hay que ser muy claro, más sencillo, ¿no? Entonces, decía otra frase. La ilustración, él fue muy buen lector, por cierto. La ilustración que descubrió las libertades, también inventó las disciplinas. O cuando también decía, no me preguntes quién soy, ¿verdad? O pidas, por supuesto que me mantenga siempre igual, básicamente. O sea, las personas son un constante flujo de cambios, básicamente. Cuando él dijo, el individuo es el producto del poder, analícenlo. ¿Y por qué? ¿Por qué nos quiso decir eso, no? También nos dijo, el lenguaje de la psiquiatría es un monólogo de la razón. ¿Sobre qué? Sobre la locura. Él también, él manifestaba, por ejemplo, Michel, a diferencia del alma representada por la teología cristiana, el alma no nace del pecado y está sujeta al castigo, sino que nace del castigo y de mecanismos de supervisión. O las subjetividades aparecen con la conciencia del peligro, como dijo él. Entonces, Michel decía, creo que no existe la necesidad de saber exactamente lo que soy. Fíjate lo que dijo. Creo que no existe la necesidad de saber exactamente lo que soy. Yo soy, ¿no? Lo que pasa de Michel rechazaba los esencialismos. O sea, no entendía las esencias, básicamente, ¿no? Como él decía en otra frase, dice, no hay gloria en castigar. No hay gloria en castigar. O sea, decía Michel, dice, el castigo solo cumple una función instrumental, básicamente, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué le voy tan fuerte, no? Otra frase de las tantas frases que tuvo Michel Foucault decía, lo que quiero comunicar no es que todo es malo, sino que todo es peligroso. Así dijo él. Mire, este filósofo, lo que pasa es que despoja de juicios de valor sus descripciones, sobre todo dinámicas del poder, básicamente. Cuando una frase que tenía, dijo, el hombre es una invención reciente. El hombre o la mujer, de acuerdo. Es una invención reciente. Y su fecha de desaparición quizás está cerca. O sea, él nos quiso decir que pequeños en la historia, ¿no? Básicamente, ¿no? Hizo otro pensamiento, dijo, estamos adentrándonos de la época de la cosificación obligatoria. Bueno, son nuevas formas de vida, básicamente. Lo que quiso decir son nuevas formas de vida que nos llevan a tratarlo como un objeto disponible básicamente en el mercado, básicamente, ¿no? Él tenía una frase que decía, el juego, maneja el juego. El juego seguirá valiendo la pena mientras no sepamos cómo termina. Eso es muy importante para que lo analicen, ¿eh? Porque la incertidumbre añade sentido a los proyectos, ¿de acuerdo? Cuando él decía, el poder y el placer no se anulan, se persiguen y se reactivan. O sea, ambos elementos forman una simbiosis, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo estudien y lleguen a una conclusión, a una aceptación o rechazo. ¿Por qué no? Porque no es cuestión de ustedes, de cada uno de ustedes, ¿no? Otra frase de Michel dice, todo es peligroso, nada es inocente. Para Michel dice que la realidad está llena
de aristas imprevisibles. Bueno, ustedes lleguen a su conclusión, por supuesto, ¿no? Otra de las últimas frases que tuvo Michel dice, el poder, ¿ok? Ok. El poder, en suma, se ejerce más que se posee, se va a ejercer más que se posee. El poder no es un objeto, sino una dinámica relacional. Es lo que dijo básicamente Michel Foucault. Otras últimas frases de él dijo, es fascinante hasta qué punto a la gente le gusta juzgar. Les repito, es fascinante hasta qué punto a la gente le gusta juzgar. ¿Qué quiso decirnos? O sea, proyectar miedos y desconfianzas, básicamente, ¿no? Es un constante de la vida en sociedad, en términos generales. Otra forma de pensar, dijo Michel, desde el punto de vista de la riqueza, no hay distinción entre la necesidad, confort y placer. Analícenlo. Desde el punto de vista de la riqueza, básicamente la riqueza, no hay ninguna distinción entre la necesidad. Una cosa es la necesidad, otra el confort y otra el placer. ¿De acuerdo? Y la última de esa frase de Michel von Foucault, Michel, dijo, el discurso no es la vida, su tiempo no es el tuyo. ¿Qué quiso decir? Pues las explicaciones sobre lo que ocurre forman parte de una lógica diferente a la realidad. Bueno, que sea útil para todos ustedes y para cada uno de ustedes. Además manejamos un solo filósofo, Michel Foucault. Bueno, me gustó mucho. No solamente que por ser francés, pero también haber nacido el mismo día y mes de Nietzsche. ¿Ok? Bueno, ojalá que les haya agradado y que les haya ilustrado algo de lo mucho que él nos mostró en su corta vida, en sus 58 años de vida. ¿Verdad? Que sean útiles para todos y para cada uno de ustedes. Que estén muy bien, ¿eh? Que les vaya muy bien con ustedes y con su familia también, por supuesto. Un abrazo para ustedes.